Y continuando pues con las soldadoras inversoras, pues hablaremos ahora un poco de las características técnicas de las mismas. ¿Qué es la tecnología que estas soldadoras nos brindan? Bueno, empecemos una por una. El IGBT Inverter. ¿Qué es este IGBT Inverter? Bueno, es una tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente. ¿Qué significa esto? Este es un tipo de transistor que permite que las soldadoras inversoras puedan trabajar más tiempo manteniendo una alta corriente. Esto pues les permite alargar los ciclos de trabajo de las inversoras. A la vez que este transistor pues nos permite que en las soldadoras inversoras pues puedan haber otras tecnologías como Thermal Protect, Arc Force, Anti-Stick, Hot Start y Lift T, que los veremos uno por uno a continuación. Veamos cómo es que funcionan o para qué nos sirven el Arc Force y el Hot Start. Hola colegas, bueno, en esta oportunidad voy a explicar otra de las funciones que nos pueden aparecer en los equipos de soldadura. Estas funciones nos van a aparecer en los equipos de soldadura con electrodo revestido, ¿no? O en los equipos MMA o en los equipos del proceso SMAU, como nosotros lo conozcamos, ¿no? Nos va a aparecer la función, como les puse acá, fíjense, Arc Force y Hot Start. ¿Qué quiere decir? Fuerza de arco, vamos a ponerlo. El Arc Force sería la fuerza de arco y el Hot Start sería el arranque en caliente, ¿no? Para que entendamos que es arranque en caliente. O sea que el Arc Force, ¿no?, es la fuerza de arco y el Hot Start el arranque en caliente. ¿Qué quiere decir o qué significa cuando nos encontremos con estas funciones? Muchas veces en los equipos esto viene adentro del equipo y nosotros lo único que hacemos es regular, ¿no?, el amperaje. Nosotros la mayoría de los equipos, la mayoría de los equipos, nosotros lo que tenemos es una perilla donde vamos a regular el amperaje, ¿no? Hay muchos equipos que estas funciones las traen ya incorporadas y nosotros no las podemos regular. Vienen ya prefijadas, vienen en un porcentaje. Esto se regula en porcentaje. Entonces vamos a explicar qué es lo que pasa. En el Hot Start nosotros vamos a regular un porcentaje de la corriente que nosotros estemos usando. Vamos a suponer que nosotros estamos usando 100 amperes para soldar con un electrodo. Y en el Hot Start nosotros lo vamos a regular cuando usemos un electrodo que le cuesta encender o reencender, como los electrodos básicos, ¿no? Los electrodos básicos por ahí le cuesta un poco el reencendido. Para el primer encendido de arco, los electrodos básicos traen un grafitado en la punta en donde nosotros vamos a encender el arco sin ningún inconveniente. Pero cuando nosotros tenemos que reencender el arco porque digamos dejamos de soldar por algún motivo y tenemos que volver otra vez a encender el arco, podemos utilizar esta función que se llama Hot Start, que es, como dijimos, arranque en caliente. Vamos a regular un porcentaje, ¿no? Obviamente, como dijimos, en los equipos que venga en la opción de regular el arranque en caliente, y vamos a suponer que yo regulo un 20% de la corriente. ¿Qué quiere decir ese 20%? De la corriente que yo estoy utilizando. Recién mencioné los 100 amperes, ¿no? Mencioné 100 amperes. Estoy usando 100 amperes porque estoy soldando, no sé, porque estoy soldando en vertical ascendente con un 70-18. Entonces voy a estar usando 100 amperes y si yo tengo activado el Hot Start, como dije recién, en 20% de la corriente que estoy usando, cuando yo vaya a arrancar y para que no me cueste arrancar, la máquina que va a hacer me va a entregar ese 20% de corriente, ¿no? Vamos a poner acá que son amperes para que sepan. Entonces la máquina va a arrancar con 120 amperes y se va a estabilizar en 100 amperes. Eso es lo que es el Hot Start, el arranque en caliente. Es solamente para el arranque. ¿Y qué es el Arc Force? La fuerza de arco. La fuerza de arco trabaja en el transcurso de que yo estoy soldando. Entonces vamos a poner como ejemplo lo mismo. Yo regulo un 20%, vamos a poner acá, por acá abajo, ¿no? Porque hablé, ¿no? Después no vamos a ver dónde salió esto. Yo hablé de un 20%. Vamos a hacer lo mismo para la fuerza de arco, digamos, fuerza de arco. O Arc Force, ¿no? Como vienen las máquinas, que es en inglés, ¿no? Obviamente, nada más que eso.
hago lo mismo, regulo un 20% de la corriente y estoy trabajando a 100 amperes. Yo vengo soldando, si el electrodo quiere quedarse pegado o la máquina interpreta que el electrodo está queriendo quedarse pegado o se está por extinguir el arco, la máquina ¿qué hace? Me entrega ese 20% de corriente que yo regulé y me tira estos 120 amperes. O sea que si yo vengo soldando y se me está por quedar pegado el electrodo, la máquina detecta eso y me tira un pulso de 120 amperes. Me tira ese pulso, el electrodo no se pega y después se vuelve a estabilizar a estos 100 amperes. O sea que estas son las dos funciones que nos pueden llegar a aparecer en un equipo de electrodos revestidos, ¿no? El arranque en caliente o la fuerza de arco. Estas son las dos funciones que muchas veces me consultan, ¿no? ¿Qué son esas perillas? Suelen venir una máquina de soldar electrodo y me trae 3 perillas. Que a veces saben traer unos dibujitos así como unas onditas o como parecido a la, no sé, para buscar la raíz, ¿no? Es un dibujito, digamos, un dibujito diferente, ¿no? Para el arranque en caliente y para la fuerza de arco. Nos vamos a dar cuenta porque nos va, los borro porque no se parece mucho. Nos vamos a dar cuenta con los dibujitos porque nos marca dónde están los picos de cada uno, ¿no? En el arranque o en el transcurso de la soldadura. Así que estas son las dos funciones con las cuales nosotros nos podemos encontrar si estamos soldando con un equipo de electrodo revestido y tenemos 3 perillas. Y nosotros sabemos que regulamos el amperaje según el diámetro y el tipo de electrodo, pero por ahí no sabemos qué regulamos con las otras 2 perillitas. Bueno, estas serían las otras dos funciones que suelen venir en los equipos de electrodo revestido. Así que bueno, espero que les sirva el consejo y nos veremos en el próximo video, colegas. Pero tienes hot start, que es el siguiente parámetro, y me marca 0 a un rango hasta 10. Y de igual forma tienes lo que dice arc force y es igualmente de 0 hasta 10. ¿Para qué me sirven estos parámetros, camaradas? Bueno, pues número 1, imaginemos que estamos seleccionando un amperaje de 100 amperios. ¿Ok? Esto lo puedes recorrer en este equipo desde 1 por 1 o puedes apretar la perilla y girarla y va a ir de 10 en 10. Para que sea más rápido. Ok, supongamos que estamos regulando con 100 amperios en el equipo. Y cuando yo inicio a soldar, cuando abro arco, normalmente los electrodos desde inicio, cuando están nuevos, tienen un químico que beneficia el encendido del electrodo y lo hace fácil de soldar, de arrancar, digámoslo así. Pero cuando ya el electrodo fue interrumpido antes de terminarse, lo dejo enfriar y luego vuelvo, o inclusive recientemente calientito el electrodo, vuelvo a querer aplicar ese reencendido, ya no está beneficiado por ese químico que tiene de inicio el electrodo. Por lo tanto, yo puedo llegar a tener la problemática de que se pegue o no encienda inmediatamente el electrodo y nos va a afectar en su aplicación y en su acabado. El calor de inicio, lo que es el hot start, ese calor de inicio, lo que va a hacer es que si yo lo regulo, por ejemplo, estamos en 100 amperios, y si yo regulo a un 2, lo que realmente le estoy indicando al equipo es que yo necesito un 20% de pulso adicional en el arco de 100 amperios. Es decir, yo arrancaría con 120 amperios y luego la máquina se va a volver a regular a 100. Esos 20 amperios van a beneficiar ese reencendido en el electrodo. Entonces, si yo tengo 100 amperios regulados y yo le pongo el número 10 acá, significa que el electrodo va a arrancar con 200 amperios de inicio y se va a regular en 100. De esa manera yo le puedo indicar al equipo cuánto debo de aumentar el amperaje en inicio para beneficiar ese encendido. Ahora, la fuerza del arco, similar a lo anterior, también va a sufrir una carga adicional en porcentaje de sobre los 100 en este caso. Le voy a poner 40% para que la máquina durante el cordón, durante la aplicación, no en un reencendido, sino durante la aplicación del cordón, si por un error humano o por un error de la cuestión de limpieza del material o X razón provoque que se pueda pegar el electrodo, el equipo cuando detecte esa situación le va a aventar ese pulso en un 40% adicional al amperaje que yo estoy regulando para evitar que el electrodo se pegue en ese momento. Y solito se va a regular automáticamente cuando sigas continuando con el arco eléctrico. Continuamos con más videos explicativos de cómo funciona el hot start, el arc force y esta vez también cómo funciona el anti-stick.
Bueno, y ahí estamos trabajando con un Arc Force de 0 y un Hot Start de 0 en 120 amperios y vemos cómo se comporta, ¿no?, el baño de fusión o el charco de la soldadura. Simplemente llevamos rectamente y vemos que estemos rellenando parejo ambos bordes. Avanzamos lentamente, nos concentramos, vamos bajando la mano a medida que se va consumiendo el electrodo. Estamos trabajando con 70-18 de 1/8, electrodo coreano con nuestra máquina XR280C Alienwell. Y ya vamos a terminar para ver los primeros resultados y ahí terminamos. Y como vemos, cuando un electrodo es de calidad y está bien regulada la máquina, lo que es la escoria simplemente se sale prácticamente sola, ¿no? Y este sería nuestro primer acabado en un Hot Start de 0 y un Arc Force de 0. Vamos a hacer la siguiente con un Hot Start de 5. Hemos trabajado en un Hot Start de 0, ahora le vamos a subir en 5. Para que el electrodo inicie con mayor fuerza al momento de encender el arco de la soldadura. Estamos trabajando en 120 amperios con el electrodo de 1/8 con la XR280. Y como vemos, cuando el Arc Force está en 5, ya inicia con un poco más de fuerza, ¿no?, el electrodo. Y igual continuamos simplemente arrastrando y llevando lo más parejo posible. Siempre nos posicionamos de la manera adecuada y llevamos el electrodo en el ángulo adecuado también. Esto es un video tutorial para personas que recién están aprendiendo a soldar, para principiantes que deseen iniciar sus prácticas con nuestras máquinas de soldar Alienwell. Estamos avanzando lo más parejo posible con electrodo 70-18 de 1/8 en una posición plana. Ajá. Ah, bueno, salió solo. Ahora vamos a soldar con un Hot Start de 10 para que veamos cómo se comporta el arco eléctrico en 120 amperios. Y como pudimos apreciar al inicio, el electrodo inició con mucho más fuerza, ¿no?, con un Hot Start en 10. Inició prácticamente al amperaje que estamos trabajando. Y como les comentaba, simplemente llevamos un movimiento de arrastre, llevamos lo más parejo posible y vamos bajando la mano a medida que vamos consumiendo el electrodo. Seguimos trabajando en 120 amperios con un electrodo 70-18 coreano. Tenemos aquí con el Hot Start en 0 que nos queda de esta manera: el cordón de soldadura bastante plano. Luego de eso tenemos el segundo cordón de soldadura donde el Hot Start ha sido de 5 y ya vemos que enciende con un poco más de fuerza. El cordón de soldadura al iniciar tiene esta forma y para terminar tenemos el cordón de soldadura con un Hot Start de 10 donde ya vemos que inicia con mucho mayor fuerza, lo cual nos puede ayudar para hacer empalmes, por ejemplo en tanques. Y bueno, esto sería la demostración en el caso de Hot Start 0, 5 y 10. Ahora vamos a continuar con la fuerza de arco o Arc Force. Vamos a regularlo como estábamos trabajando, igual 120 amperios para electrodo de 70-18 de 1/8 coreano. Luego de eso vamos a ir al Hot Start, que lo vamos a dejar en 5. ¿Okay? Vamos a dejar el Hot Start en 5 y nos vamos a centrar en esta vez en el Arc Force. Ahora vamos a probar con un Arc Force de 0, luego vamos a probarlo con 5 y con 10 sucesivamente.
Ahí tenemos el primer cordón con una fuerza de arco de 0. La verdad es que no hay mucha diferencia. Ahora vamos a ponerlo en 5 en el siguiente cordón. Bueno, ahora para la siguiente vamos a ponerlo una fuerza de arco de 5 para ver cómo nos quedaría en este caso el cordón de soldadura. Bueno, llevamos simplemente el electrodo de una manera recta. Si se dan cuenta, el arco se comporta ya un poco distinto, como que tuviera un poco más de fuerza y un poquito más de proyecciones, por la misma penetración que te brinda la fuerza de arco. Pero aún sigue manteniendo un arco estable. Seguimos trabajando en 120 amperios con los electrodos 70-18 de 1/8. Ahora retiramos la escoria. Ahí tenemos nuestro cordón con la fuerza de arco en 5. Como vemos, tenemos un poco más de proyecciones, pero son mínimas y salen bastante fácil. Pero ahí tenemos ya un poco más de penetración. Ahora, continuando con la explicación, vamos a hacer nuestro último cordón de soldadura con una fuerza de arco de 10 para que puedan notar la diferencia. Ya, y como podemos apreciar en el arco eléctrico con la poza fundida del cerco de soldadura, vemos que tiene mayor fuerza, o sea, penetra un poco más la soldadura, empuja más hacia abajo, y también se puede ver que salen un poco más de proyecciones o partículas incandescentes, pero aún el arco eléctrico se sigue manteniendo bastante suave y estable. Simplemente un arrastre y vamos bajando la mano a medida que se va consumiendo el electrodo revestido. Seguimos trabajando en 120 amperios con 70-18 de 1/8 coreano, y en breve vamos a ver los resultados de este último cordón con la fuerza de arco o Arc Force en 10 con nuestra máquina XR280C. A ver, en breve vamos a terminar y voilà. Y ahí tenemos el cordón. La verdad que se ve bastante bien, pero eso sí tiene un poco más de proyecciones. Les recomendaría más que nada usar el Arc Force en 10 para pases de raíz. Ya para lo que es pases de relleno, acabado, puede ser en 5, 3, 2, ya dependiendo de las preferencias personales de cada soldador. Ahora, continuando con la explicación de nuestra máquina XR280, al ser una máquina de última tecnología, también tiene este sistema muy importante, que es el anti-stick. En caso no tengamos mucha experiencia, se nos puede pegar el electrodo revestido y la máquina automáticamente se bloquea bajando su voltaje, lo cual produce que no se nos queme el electrodo y tampoco dañe la máquina. Es un sistema de última tecnología que se llama anti-stick. Como vemos, podemos dejar aquí el electrodo pegado y no sufre ningún recalentamiento, ni tampoco daña la máquina, como ya comenté, y lo podemos dejar aquí todo el tiempo que querramos y no va a pasar absolutamente nada. La máquina no va a sufrir ningún daño. Y podemos continuar soldando. Pegamos y no pasa absolutamente nada. Bueno, como pudieron ver, y aquí pues ya queda más claro, ¿verdad? Que el Hot Start lo que hace es incrementar el amperaje para iniciar el arco. El Arc Force lo que hace es que cuando por alguna razón se va a perder el arco, incrementa el amperaje para que este no se pierda. Y el anti-stick pues lo que hace es que la máquina no se caliente, que no se dañe a la hora de que se nos pega el electrodo, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro estos parámetros, en el Arc Force pues, mencionan que cuando es muy fuerte el Arc Force, pues salen más proyecciones. Que son esas proyecciones? Son esas salpicaduras de metal, esas como gotitas de soldadura que vemos a los lados del cordón. Eso es lo que vamos a tener si utilizamos un Arc Force más fuerte, esa salpicadura. Continuemos viendo para que nos quede más claro, más comprensible, más gráfico cómo es que funciona el Hot Start, el Arc Force y el anti-stick. Conectamos nuevamente nuestros bornes. Pinza a masa, negativo. Vamos a tener polaridad invertida. Pinza portaelectrodos al positivo. Entonces, vamos a seleccionar un amperaje. Vamos a ver 121 amperios. Vamos a cambiar el amperaje aquí en la pinza. Vamos a ver qué amperaje nos da. Ahí está. Ya tenemos el promedio
de nuestro amperaje 119 promedio versus 121. Ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos a la función de Hot Start, que es el arranque en caliente, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle el 50% más de corriente para arrancar. Vamos a ponerle aquí 100 amperios, vamos a hacerlo en números cerrados. 100 amperios y el 50 más de corriente para arrancar. Aquí en nuestro multímetro vamos a seleccionar el pico más alto y vamos a ver cuánto es lo que nos arroja. Bien, entonces ahí tenemos el pico máximo, 140 amperios, alcanza ese desfase, a pesar de que el equipo está nada más alimentado a 110 voltios y nos debería estar entregando 130 amperios. Entonces, una función más ya comprobada, el Hot Start, y vámonos ahora al Arc Force. Vamos a seleccionar el 100% de fuerza de arco. Quiero que vean aquí, esto es muy importante, que lo revisen. Vamos a poner el filtro a la cámara porque aquí vamos a validar dos funciones. Uno es el Arc Force y el otro es el anti-stick. Bien, vamos a regresarnos acá. Vamos a seleccionar 75 amperios, 30% del Hot Start y 100% del Arc Force. ¿Por qué? Fíjense muy bien, vamos a colocar un electrodo 332 6013 y lo que quiero que vean es lo que ya pasó aquí. Observen esto, aquí hay una soldadura que es una gran bola, un cacahuate, y tiene un hueco en medio. Para que se den cuenta por qué está ese hueco, es porque ya la prueba que había hecho yo previa a esto es sumergí el electrodo hasta el ras de la placa y tardó en apagarse. ¿Qué sucede aquí? Tú sabes que si obstruyes la salida de la soldadura pegando totalmente el electrodo a la placa, se va a apagar y empieza a ponerse rojo totalmente el electrodo si no tiene la función del anti-stick. Bien, vamos a demostrarla en dos partes. Primero, vamos a aplicar la soldadura, vamos a alejar el electrodo viendo que se sigue formando el arco y después lo vamos a acercar hasta sumergirlo dentro del charco de soldadura para que veas si se apaga o no se apaga el arco. Bien, todos listos. Entonces colocamos el filtro y empezamos a hacer la prueba. Cuando el electrodo se haya apagado, que es lo que vamos a buscar, entonces vamos a revisar dejándolo ahí pegado si se empieza a poner rojo o no. Empezamos. Observen. Aquí está alejado. Sigue el contacto. Estoy aproximadamente a 1 centímetro. Ahora vamos a sumergirlo en el charco de soldadura. Vean. Está dentro de la soldadura este electrodo y sigue. De hecho, no lo puedo apagar, miren. Aunque quiera, no lo puedo apagar. ¿Sí observaron? Vean, ahí está, cómo quedó el hueco donde está el electrodo y no se apagó. Vamos a colocarlo otra vez y vamos a acabarnos este electrodo. En el mismo arco, en el mismo punto donde hicimos ahorita esa soldadura. Miren, por más que quiero y lo estoy sumergiendo, no se apaga el electrodo. Entonces el equipo me está entregando más potencia para estabilizarlo. Hasta que solté el electrodo, si observaron, directo de la pinza, ahí se quedó. Entonces, esta es parte de la función del Arc Force. Vamos al que sigue. Vamos a subir la potencia al máximo y vamos a ver qué sucede con un electrodo de 1/8. Bien. Vamos a ver si sí lo podemos apagar, porque está increíble de verdad. Que por más que estoy sumergiendo el electrodo en la soldadura, no se apaga. Bien, vámonos. Como es mayor cantidad de aporte en el material,
debería de ser más fácil apagarlo o extinguir el arco. Miren, empezamos aquí a sumergirlo. Está dentro de la soldadura y no se apaga. Hasta que se apague, miren, sigue dentro y no se extingue el arco. O sea, el equipo nos está entregando mucha más potencia para mantener el arco. Esto está excelente. Ahí está, se apagó. Vamos a dejar aquí la pinza pegada y vamos a notar, observen bien, voy a soltar la pinza acá, si hay chispa o no, porque el electrodo no se está poniendo rojo, pero, ¿vieron? No hizo chispa, estaba activada la función del anti-stick, pudimos soltar el electrodo. Podríamos hacer esto, también se soltaría, pero como ya lo dejamos dentro de la soldadura, pues ahorita dudo que lo haga. Sin embargo, cuando yo lo solté no hubo chispa, reitero. Si yo vuelvo a poner el portaelectrodos ahí, va a haber una chispa, vean. ¿Vieron? Y otra vez lo solté y ya no hubo chispa. Vamos a ver. ¿Chispa? Sin chispa y con chispa. Bueno, señores.